Buenas tardes con todos. Darles la cordial bienvenida a este curso de gran importancia que es siembra y cosecha de agua, ¿no? Siempre es importante nosotros hablar sobre este líquido fundamental y muy elemental para nosotros, que es siembra y cosecha de agua. Esto hablando nosotros desde una perspectiva técnica en donde hola William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar y más bien darles la bienvenida nuevamente. Como ya les mencionaba, la siembra y cosecha de agua pues es una técnica ya muy antigua en donde pues nuestros antepasados ellos eh, nos antecedieron ante cualquier predicción que podía pasar, ¿no? En donde buscaron la forma de tener el líquido elemental para subsistir día a día y en donde pues nace lo que es siembra y cosecha de agua, ¿no? Y más aún en las partes altas donde en temporadas de sequía, pues se tiene muy marcada esta estación y se refleja en el sentir de esta población, que es el desabastecimiento de agua si no se tiende a tener un manejo adecuado. En donde nosotros buscamos en sí conocer qué es siembra y cosecha de agua. Hablar de repente nosotros tengamos el conocimiento siembra y cosecha, pero en la parte vegetal. En este caso, lo que es el agua, también se habla de siembra y cosecha de agua. Técnicas, como ya les mencioné, ancestrales, pero muy sostenibles, que busca en sí, al hablar de siembra y cosecha de agua, es buscar la forma de captar, la forma de almacenar y gestionar eficientemente el agua de lluvia. Entonces, en este sentido no es ya tener que crear algo para tener, sino que se, la misma naturaleza, las estaciones del año ya nos proporciona lo que es el agua de lluvia. Pero en este apartado también debemos de entender que el agua de lluvia no todo es apta para el consumo y requiere un procesamiento y nosotros lo vamos a ir viendo, ¿no? Siembra y cosecha de agua es asegurar el agua, esa agua, la disponibilidad en periodos de escasez, asegurar la cantidad de agua que se requiere para la agricultura, para la ganadería, para el consumo humano, es ver que el agua que cae de lluvia, pues es asegurar que no se pierda. Es ahí donde buscamos la siembra. Y es fundamental para la seguridad hídrica rural, ya que los campesinos o los moradores, los comuneros de esta zona rural requiere el líquido elemental, el agua es indispensable y por eso es que se dice la siembra y cosecha de agua es fundamental para asegurar la seguridad hídrica rural, ¿no? Entonces, esta siembra y cosecha de agua es clave para la adaptación del cambio climático. Cuando llueve en estaciones lluviosas,
se logre infiltrar, que es la siembra de esta agua, pero ese ecosistema que recibe el líquido elemental se va a ir adaptando. Y la siembra y cosecha de agua, pues es muy, muy interesante en el proceso que es el cambio climático. Por eso es importante tener en cuenta qué es siembra y qué es cosecha de la misma, ¿no? Como ya les mencionaba, hay que diferenciar que uno es siembra y el otro es cosecha. ¿Qué es siembra en sí? Son prácticas que permiten infiltrar el agua en el suelo, recargando los acuíferos y mejorando la retención hídrica natural del paisaje. Entonces, la siembra no es más que infiltrar el agua que cae de la lluvia en el suelo o subsuelo. Es ahí donde vamos a ver que emerge el crecimiento de nuevas plantas o especies que le van a dar un ornato, una mejor característica a tener una siembra de cultivo, en este caso, que no reciba el líquido elemental, que es el agua, ¿no? Entonces, la cosecha de agua se centra, ¿no?, en la recolección y almacenamiento físico. Entonces, la siembra es la infiltración en el suelo. Cavamos y la agua que cae en la lluvia se va a detener, se va a infiltrar a través de esas zanjas y esta agua lo va a ir liberando lentamente para ser aprovechado, ¿no? Entonces, la cosecha, tienes una fuente de agua como un río, un lago, y esta la vas a recolectar y almacenar en recipientes que tengan una estructura o infraestructura bien conservada, que tenga pues el soporte de ciertas estaciones y no se infiltre también. Por eso es importante tener los criterios técnicos al hablar de siembra y cosecha de agua. Si nosotros hablamos de siembra y cosecha de agua, debemos de mencionar que de todo nuestro planeta, algunos autores y otros varían, pero no es más al 2,5% que tenemos agua. Y como vuelvo a repetir, hay otros autores que le dan al 3%. Entonces, el 97% es agua no bebible, agua no dulce. Y es que aquí nace, como le vuelvo a repetir, la importancia, la necesidad de conocer qué es en sí siembra y cosecha. Nosotros podemos darnos cuenta que es importante estos líquidos elemental para el bienestar y desarrollo económico. A pesar que el agua salada, se puede decir que de todo, cubre el 70% de la tierra. La importancia que genera la siembra y cosecha de agua es el sustento metabólico de organismos. Por eso necesitan y necesitamos nosotros de agua. El agua es el solvente universal en procesos biológicos, ya que esta va a ser la conducción para poder solventar lo que es el agua, ¿no? Desde la base de la seguridad alimentaria
global también, ¿no? Es la base, donde por qué la siembra y cosecha de agua, por qué es este porcentaje, ¿no? Entonces, nosotros sabiendo diferenciar, vamos a saber el por qué hablamos. El consumo de agua en la agricultura para sembrar o cosechar agua, debemos de conocer dónde lo vamos a utilizar, qué porcentaje se va a utilizar en ciertos sectores para no quedar lo que es eh, desorientados el cuánto consume la agricultura. Y es ahí en donde se puede construir ciertos reservorios para almacenar esa cosecha que se haga, ¿no? En sí, el agua es el motor de los alimentos, se mueve ahí. La agricultura depende críticamente del agua dulce, siendo el sector con mayor demanda a nivel mundial. Es muy, pero muy interesante que nosotros tengamos en cuenta esta parte, ¿no? En donde que en ciertos manejos va a tener otros resultados en sí el agua que tanto se pregona, ¿no? Entonces, eh, el agua garantiza también la soberanía alimentaria de las comunidades rurales. Una comunidad que no tenga agua no va a poder sembrar, no va a poder realizar sus actividades. Y es ahí donde entramos a decir el por qué la siembra y cosecha de agua está cobrando bastante impacto. El agua y bienestar social. El por qué lo englobamos acá, de qué dependemos nosotros. Si bien es cierto, la siembra y cosecha de agua es parte de nuestro bienestar, pero requiere una correcta o un correcto manejo en sí, ¿no? Para darle el, el ok de por qué estamos realizando esta siembra y cosecha de agua, ¿no? Entonces, al hablar de cómo se ha ido formando es hablar de la prevención, ya que la siembra y cosecha de agua pues reduce drásticamente que enfermedades puedan ser transmitidas por agua contaminada en sí. Entonces, la siembra y cosecha va desde la prevención, la calidad de vida que te puede generar y la dignidad. La calidad de vida, pues, es hablar que todo el proceso tiende a darnos el líquido elemental que tanto requerimos y nos va a dar una satisfacción o calidad de vida. Hablando de siembra y cosecha de agua, nosotros podemos decir que es dignidad. ¿Por qué lo mencionamos esta partecita en la siembra y cosecha de agua? Porque nuestros, nuestros datos o de dónde jalamos, de dónde captamos, pues esté dentro de las especificaciones técnicas, sin afectar la reputación de la misma y más aún cuando nosotros estemos a cargo, ¿no? Agua y equilibrio ecológico es parte ya, ¿no? De conocerlo nosotros y saber el por qué se hace el seguimiento en sí, ¿no? El agua y el equilibrio ecológico. Se puede en sí tener en cuenta que todo esto se puede conservar. Y al conservar ciertos espacios es hablar de ecosistemas. Humedales, ríos y lagos dependen del flujo constante para sostener su biodiversidad.
La gestión eficiente mediante el SIG fomenta la resiliencia ambiental frente a las presiones externas. La siembra y cosecha de agua, como ya lo mencionaba, es adaptarse al cambio climático. Al tener nosotros, a realizar la actividad de siembra y cosecha de agua, vamos a mitigar la sequía. Entonces, es buscar la forma de cómo en sí. El control de inundaciones, gestión de las escorrentías, cuando existe, ¿no? Es importante la resiliencia social, eh, comunidades preparadas para la variabilidad climática en sí, ¿no? Muchas personas en la selva peruana, de otros países también, no sabemos en qué momento vamos a tener lluvias intensas o en qué momento parar. Por eso es importante que se encuentre y tengamos en sí la vulnerabilidad de los paisajes rurales, ¿no? Por eso es tan importante ir reforzándose en estos puntos, ¿no? ¿Dónde nace la siembra y cosecha de agua? Nace con la crisis de la escasez hídrica, ¿no? Entonces, va a haber gobiernos que se van a pelear por el agua dulce, ¿no? La crisis de la escasez hídrica, definida como la insuficiencia de recursos para satisfacer necesidades humanas y ambientales, en donde nosotros debemos de tener en consecuencia causas del estrés hídrico. ¿A qué se refiere esta sequía? ¿A qué nos estamos enfrentando, no? Uno que vamos a requerir de más cantidad es hablar de crecimiento, ¿no? Aumento exponencial de la demanda poblacional urbana. Hay que tener en cuenta que el estrés hídrico es la escasez en sí. Ineficiencia, uso racional en procesos agrícolas e industriales. La contaminación es la degradación, pues, de restos químicos, algunos otros restos contaminantes que puedan degradar algún químico y nosotros podríamos ser afectados. Es importante conocer cómo parte de a lo que nos referimos, ¿no? Alteración del ciclo hídrico es hablar del cambio climático, intensidad, intensifica los extremos hídricos. Por esta razón nosotros debemos de tener cuál es el impacto, ¿no? Si hay un fenómeno en sí que es la variabilidad térmica, el impacto es el aumento de la evaporación en embalses, ¿no? Entonces es importante. La lluvia errática en sí es la alteración del calendario que siempre volverá a realizar, ¿no? Por eso es tan importante tener en cuenta la siembra y cosecha de agua. Al hablar de siembra y cosecha de agua, pues es hablar de pérdidas de infraestructura natural. Actividad como deforestación y minería reducen la capacidad de los paisajes para captar agua. Hay que tener en cuenta cuando hablemos de siembra y cosecha, y más aún en montaña, es ahí donde nosotros sacamos nuestras coordenadas para saber cómo se va moviendo y cómo éstas se van modificando en sí, ¿no? Presión por crecimiento demográfico. Mientras más
nosotros acertamos y tenemos, debemos de saber que al tener mayor crecimiento poblacional de manera demográfica por zonificaciones, va a haber mucho más demanda de agua, porque la población va a querer esta agua. Y es ahí nosotros mencionamos en la parte urbana, alimentaria e industrial, ¿no? En la parte urbana es hablar del abastecimiento de mega ciudades y redes de saneamiento que se pueden implementar, pero estas sufrir también lo que es el, la presión. En la parte alimentaria es hablar de la necesidad de más tierras de cultivo irrigadas, ¿no? Es importante tener en cuenta la presión que sufre el agua para cubrir ciertas necesidades, ¿no? En urbano, alimentario e industrial, ¿no? Por ejemplo, en el industrial es el proceso de fabricación y generación de energías que se requieren este paso a tener, ¿no? Por eso es tan importante también la impermeabilización del suelo, porque se habla de la impermeabilización del suelo en siembra y cosecha de agua, porque no se debe tener pérdidas de agua por infiltración, ¿no? La expansión de ciudades pavimentadas impide la infiltración natural provocando inundaciones repentinas, ¿no? Es importante tener en cuenta que el suelo juega este papel dentro de la siembra y cosecha de agua. Lo que se busca en sí es el sistema de buscar la captación de agua en techos, ¿no? Y pavimentos, que éstas pues no se infiltren o no se pierdan para poder dar continuidad. Y es importante también la siembra mencionar intervenciones diseñadas para frenar el agua y obligarla a entrar al subsuelo. La infiltración es esta, ¿no? Que podemos interrumpir el cierto pase de de un lugar a otro y esto pues ver cuánto es el soporte de infiltración que tiene, ¿no? A realizar ciertos trabajos como zanjas, canales de infiltración en curvas de nivel. Las terrazas son plataformas que reducen la velocidad de agua, ¿no? No hay esa escorrentía en sí, ¿no? El bosque es parte que le va a dar ¿qué le va a dar el bosque? Le va a dar el colchón hídrico, que lo denominamos nosotros. ¿Qué es el colchón hídrico? Es la acumulación de materia orgánica que esta, pues, al interactuar con microorganismos de montaña, pues se va a tener esto, esta parte no fundamental que los bosques tienden a almacenar bastante agua en la materia orgánica, que es la descomposición, ¿no? También hablamos de cosecha, que es el almacenamiento, ¿ya? Si en la siembra es infiltrar, hacer que el agua se pierda en el suelo y ésta salga en otro lugar, una agua apta para el consumo, ¿no? En sí, la cosecha de agua es el almacenamiento de las mismas en donde se pueden realizar reservorios y micro represas. La seguridad hídrica también debemos de tener en cuenta. ¿Por qué?
si hablamos de siembra y cosecha de agua y no sabemos cuál es lo que nos brinda en sí esta parte de que queremos que todo salga bien, entonces la seguridad hídrica asegura que se garanticen el recurso para múltiples usos esenciales en sí, ¿no? Para el consumo humano, como ya lo mencionaba, puede ser directo y saneamiento básico. En la parte pecuaria, pues hablamos de los eh, ganaditos que se le puede mencionar en sí, que decir la parte pecuaria, ¿no? Entonces está la parte se le puede mencionar la parte animal, ¿no? Es el agua para ganado en zonas de altura. Por eso es que la siembra y cosecha de agua es esencial para poder nosotros tener el, la, la forma de cómo gestionar en sí, ¿no? En la parte agrícola, la deficiencia, por ejemplo, de agua, pues parte, ¿no? El riego complementario en estiaje, ¿no? Entonces, tiempos de estiaje, pues se debe realizar ciertos manejos y darle el trato a tal manera, ¿no? Fortalecimiento de las capacidades es importante nosotros mencionar porque las capacidades, ya que vamos a poder llevar a cabo el manejo de la siembra y cosecha de agua, ¿no? El fortalecimiento de las capacidades es hablar, pues, ¿no? De una reducción de dependencia de grandes responsables, represas estatales, ¿no? Es importante mencionar y darse cuenta que eh, está ahí todo en nosotros a nuestro alcance, lo que es para dar en sí cómo se puede gestionar sin depender de otros lugares. Hay muchas comunidades que hacen la captación en un pueblo muy lejano y pasan por otros y así sucesivamente, pues no se cumplen lo que tanto pregonamos, ¿no? Manejo de la escorrentía superficial. ¿Por qué hablamos de la escorrentía superficial? Como ya le mencionaba, un suelo que no permita infiltrar hará que se haga la escorrentía. Por eso es muy a tener en cuenta el manejo, cómo se realiza de manera superficial, ¿no? El agua que fluye sobre el terreno puede ser captada mediante vegetación que frena el flujo de desplazamiento de agua, muretes que acumulan sedimentos y agua y cómo deben estar conectadas en sí ciertos accesorios en esto, ¿no? Reutilización eficiente es hablar que el agua cosechada puede ser reutilizada estrictamente, ¿no? Es importante, sí, esta parte porque existe, ¿no? Ya metodologías y parámetros a respetar, ¿no? Se puede utilizar en tal sentido, riego, está mayormente cuando sabemos que nos cuesta, pues es realizar el riego por goteo o microaspersión. En la parte industrial, procesos de enfriamiento o limpieza y el hogar, pues que se utilice el agua en sí es
lo que tanto nosotros buscamos es la reutilización, darle otra vida y no estar abusando lo que es la cantidad de agua que pueda estar bajando. Impacto en el ciclo natural, la siembra y cosecha de agua es el crecimiento de la parte vegetativa. El cambio climático pues rompe el equilibrio del ciclo hídrico en tal sentido, ¿no? El impacto en el ciclo natural que puede presentarse. ¿Cómo podemos llamar, ¿no? La precipitación, ¿no? Patrones más intensos, pero irregulares, que es la precipitación, a llamarlos así, ¿no? La evaporación, pérdida de humedad por temperaturas extremas, y la transpiración es el estrés hídrico de la vegetación natural. Es el impacto natural que genera pues la siembra y cosecha de agua. Al tener este marco que pueda decir, esta es, me sirve para tal cosa, es hablar del impacto que genera en este sentido, ¿no? Lluvias intensas e inundaciones también es parte que nosotros debemos de tener en cuenta para el método de siembra y cosecha de agua. Las lluvias torrenciales en periodos cortos saturan la capacidad de absorción y también es buscar, ¿no? Que se evite la erosión de ciertos programas, ¿no? Por eso la siembra de agua mitiga efectos al crear zonas de amortiguamiento hídrico, ¿no? Las zonas de amortiguamiento, como ya les mencionaba, es parte, ¿no? Del cómo se va a desarrollar ciertos trabajos para darle la viabilidad. Sequía y déficit hídrico es el punto crítico mucho más en sí drástico o menos drástico puede presentarse, ¿no? En regiones con menor precipitación, es decir, tener en cuenta que todo esto, pues, el trabajo se puede ver a través del el almacenamiento de pulso, captar lo poco que cae, pero aprovecharla al máximo. Sequías y déficit hídrico también generan, ¿no? La protección de la biodiversidad ante sequías extremas, ¿no? Mantenimiento de caudales, bases en frío, que nosotros debemos de monitorear y nosotros también como ciudadanos saber qué es el agua que se requiere para poder sobrevivir, ¿no? Es importante en este aspecto nosotros mencionar y tener en cuenta lo que es la sequía y el estrés hídrico. El estrés hídrico puede ser lo que más abunda por la cantidad de luz que pueda presentarse, ¿no? Es importante aquí el déficit hídrico también pues es las sequías de la misma, ¿no? De esta parte hídrica. Por ejemplo, tenemos otros datos en este sentido. Los glaciares son el retroceso inevitable. Muchos ya estamos tomando conciencia y teniendo en cuenta el por qué el aumento de ciertas temperaturas, patrones que fueron establecidas, ¿no? La, los glaciares se van a ir derritiendo, lo que es la pérdida en sí de este glaciares
cuál es el impacto que genera dentro de esto, ¿no? Se tiene pues glaciares que puedan ayudar a estimular el, el buen manejo de la siembra y cosecha de agua, ¿no? Los glaciares pues son parte que esto pues nos ayudan a tener las lluvias, pero si estas se van degradando, pues vamos a ver ese retroceso va a ser inevitable, ¿no? La pérdida de los glaciares reduce la disponibilidad de agua en tiempos de estiaje y tiene como consecuencia pues la falta de agua en los meses de lluvia en los Andes, que se puede decir el desgaste de estos glaciares, ¿no? Crisis en fuentes subterráneas. La siembra y cosecha de agua no es solo infiltrar o recoger en algún timbo o algo que nos pase, no es hablar en cuenta la crisis en fuentes subterráneas, es hablar que sin infiltración el nivel freático desciende agotando pues la cantidad a más profundidad, ¿no? Interferencia en la carga natural, también es importante, la instrucción salina en zonas costeras que se tiene pues en sembríos mayormente, ¿no? Prevención de desastres en siembra y cosecha de agua también se habla. ¿Por qué? Porque los proyectos que estén encaminados no se vean afectados, ¿no? La gestión del agua reduce la energía contributiva de huaicos menores, menor escorrentía, menor arrastre de lodo, ¿no? Lo que genera el hueco, ¿no? La erosión es la protección de labores contra el lavado de suelo, ¿no? Entonces es importante, pues, tener en cuenta la cobertura vegetal que pueda tener el campo en sí, ¿no? La infraestructura natural es hablar que darle el manejo y aprovechamiento a lo que tenemos, lo que puede ser ya más rentable. Por eso decimos soluciones, ¿no? Es acá hablar, ¿no? De la restauración de, por ejemplo, humedales, a través de qué se puede restaurar o se puede mejorar estas infraestructuras que fueron ancestralmente, pues, cuidadas y ahora, pues, es hablar de otro tipo de manejo, lo que es la restauración de humedales, ¿no? La conservación de bufedales y la protección de los páramos. Es importante porque nuestro país se engloba dentro de estos puntos muy, pero muy didácticos y dar en sí en el clavo lo que tanto se busca, ¿no? Eficiencia en el consumo urbano es también hablar de la siembra y cosecha de agua, es hablar en qué requiere todo lo que es la eficiencia, ¿no? Cuánto se consume, cuánto se deja y cuánto lo pueden decir, lo que tanto se requiere, pues el uso de que es él o nosotros le demos el correcto tratamiento y poder dar solución en jornadas como tales, ¿no? Gestión integrada, de la gestión integrada de los recursos hídricos, sí, pues es parte, ¿no? De la coordinación de múltiples sectores para la sostenibilidad, ¿no?
el gobierno, la comunidad y la academia o las universidades están muy comprometidas. ¿Cuántos proyectos salen? Y siempre vamos a ver a alguien sembrando algún árbol que pueda darle pues el manejo, no solo que no solo que alguien se cargue nada más con toda la responsabilidad, ¿no? Y la gestión integrada de los recursos hídricos está marcada por el gobierno, que esta pues va a dar en sí el tipo de cómo lo va a querer realizar, ¿no? Este manejo integral, ¿no? La gestión integrada de recursos hídricos es hablar de una investigación sobre tecnología en la siembra y cosecha de agua para ser mucho más certero, ¿no? La presión industrial y económica es ya muy conocido por nosotros y no lo podemos dejar de lado, ¿no? Quienes están dentro de es, por ejemplo, la minería y la metalúrgica, protección de energía hidroeléctrica, fabricación textil y máquina. El consumo per cápita, pues es hablar cuánto nosotros estamos consumiendo diario y qué cantidad, pues se va a requerir en cierto tiempo, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, ya que va a ayudar a ser mucho más eficientes, ¿no? El aumento de la clase media global conlleva un mayor uso de agua por persona. El consumo per cápita que se puede realizar de la siembra y cosecha de agua es hablar de la necesidad de duplicar la oferta hídrica sin agotar las fuentes que están recién siendo descubiertas, ¿no? Por eso es importante que esto pueda dar fe de lo que uno quiere y para qué lo necesitamos. El rol que puede generar el SIC, pues es parte de la adaptación que se va dando, asegurar la disponibilidad de material para nosotros poder darle lo que es el manejo en sí, cómo se va a proponer que lo poco que podemos tener en algún riachuelo, pues esta lo adaptemos a la realidad. También es hablar, ¿no? Que el cambio climático, si nosotros no lo manejamos, pues nos va a afectar. Y es la recarga de acuíferos, ¿no? Que se pueda adaptar o puedan recibir mientras se mantiene la reserva invisible del proceso que se está haciendo, ¿no? Y quien no pues ha sido tenido la oportunidad de ser parte de un trabajo que pueda darle garantías a la comunidad. Componentes que puede tener un reservorio de captación, pues los canales en donde ésta van a permitir el desplazamiento de de que los trabajos se van a realizar de tal manera, ¿no? Es importante, por ejemplo, los canales, los techos, cuánto se va a gastar, los diques, si dónde vamos a implementar esa retención de quebradas por cierto tiempo en sí, ¿no?
El almacenamiento es hablar de la cosecha de agua, por ejemplo, dónde, cómo. Se puede hacer por reservorios, estanques, pozos, ¿no? Este almacenamiento en sí, ¿no? La infiltración es ya haber realizado el trabajo, pues hacer las excavaciones en las zanjas eh, para poder en sí lo que es medir cuánto estamos entregando, ¿no? Por eso las zanjas son las excavaciones para la absorción lenta de el agua y darle vida a sus industrias, ¿no? Los jardines, áreas vegetales para filtrar escorrentías en sí cuando se tiene pues mucha capacidad de inundar, ¿no? Y por eso es importante la siembra y cosecha de agua para nosotros saber en qué momento lo vamos a utilizar. También la infiltración se puede realizar a través de terrazas. Estas terrazas pues van a ayudar a infiltrar, que no haya esa escorrentía. Las zanjas, los jardines que se pueden realizar y las terrazas, ¿no? Todo esto pues va a estar dentro de del manejo de que nosotros vamos a dar, que es la parte tecnológica en el momento del diseño y ejecución de nuestra, ¿cómo le puedo llamar de nuestro esfuerzo, que es la siembra y cosecha de agua, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los canales de riego, que es la distribución a través de gravedad, en donde pues nos lleve a ser mucho más ahorrable si esta también pueda realizar lo que es las exigencias de una siembra y cosecha de agua en sí, ¿no? La distribución de la tecnología es pues cómo va a llegar. Los canales de riego, la distribución puede ser a través de gravedad, riego por goteo, maximiza la eficiencia radicular en sí, ¿no? Tantas cosas que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta. Las amunas, que son parte, ¿no? De infiltraciones ancestrales, que son en sí canales de piedra que captan agua de cielo y lluvia en las cumbres para sembrar en la montaña, ¿no? Ciertos tipos de agua, por ejemplo, se pueden utilizar para hacer otras actividades, ¿no? Las cochas es el espejo de agua, en donde cómo funcionan esto, pues son pequeñas lagunas en depresiones naturales selladas con barro o geomembranas. ¿Por qué estas cochas? Porque estas pues van a resistir al día de, ¿no? Es importante tener en cuenta también el agua que se va cosechando, es tener cuál es la forma de funcionar estas cochas en sí, ¿no? A quienes van a beneficiar, como ya les mencionaba, a, a los ejes como los agricultores, los campesinos, los técnicos que puedan darle esa funcionabilidad a este tipo de coches, ¿no? Es importante tener en cuenta el almacenamiento también, ¿no? Riego por goteo.
Y la cosecha que se puede hacer es pues la sincronización con la agricultura moderna, ¿no? El uso del agua cosechada en reservorios entrega directa a la raíz lo que es el goteo, el nutriente en sí, ¿no? ¿Se puede realizar en cualquier área? Sí, pero con los cuidados respectivos en los primeros días. Para una cocha, una muna o algo, o la siembra que se pueda tener en cuenta, sí, siembra y cosecha de agua es aplicar tipo de material. Por ejemplo, si vamos a realizar una pared tradicional para soportar esa cosecha de agua, es no tener también lo que tanto se esfuerza en realidad agua todo el tiempo, ¿no? Los materiales que se pueden utilizar son piedras, canales duraderos, barro y también la parte que es el material colchonoso que se hace, ¿no? Bloques de pastos para controlar la erosión, ¿no? También que es como unas curvas de nivel. Innovaciones tecnológicas también que se pueden aplicar en este caso de lo que es la, la parte fundamental, siembra y cosecha de agua, pues es hablar también, por ejemplo, las tecnologías que se van empleando. Las geomembranas, alta impermeabilidad de que se tener en cuenta. Tú, pues, al realizar la siembra y cosecha de agua, puedes implementar tecnologías que te puedan servir y ser muy hábil y útil en lo que es tanto concierne en sí siembra y cosecha de agua, ¿no? Por eso las geomembranas, pues, son alta impermeabilidad sintética que tienen una duración de 20 a 30 años, ¿no? Sensores de humedad. Sistemas automáticos que se puedan llevar a cabo dentro de, ¿no? Pues el control de flujo de reservorios, lo que vamos a instalar, ¿no? Es la parte de las tecnologías que se van diseñando para ciertos propósitos, ¿no? Y más aún en siembra y cosecha de agua que tanto se requiere para poder ser exitosos y tener mayormente énfasis a lo que nos genera, ¿no? En la parte ambiental, por ejemplo, beneficios ambientales que nos puede generar la siembra y cosecha de agua, pues recarga. Es en qué se tiene, en este caso, el mantenimiento de los niveles de acuífero, ¿no? Cuánto va recargando y cuánto no, ¿no? Los suelos, reducción drástica de la erosión y desertificación, ¿no? Es importante acompañar a la forma que vamos a realizar el trabajo en siembra y cosecha de agua, ¿no? La biodiversidad también es hablar de que esto se va a lograr día a día, ¿no? La biodiversidad, los beneficios que genera en sí, beneficios sociales que puede acarrear y tener en cuenta es la parte que tanto como parte que requiere y parte involucrada, pues el acceso en sí, ¿no? Los beneficios sociales, el acceso, ¿no? Agua potable en zonas remotas, la estabilidad, la reducción de la migración forzada por sequía, ¿no? Es importante la siembra y cosecha de agua a tener en cuenta, ¿no? La parte cultural, que es la valoración de la sabiduría indígena, porque muchos indígenas tienden a saber
ciertos procesos a llevar a cabo. Impacto económico que puede generar el día a día, pues es bastante a tomar en cuenta, ¿no? Es aquí también medir si tu esfuerzo, tu trabajo ha tenido resultados para poder nosotros tener en cuenta que se genera impactos muy positivos y en ciertas circunstancias, ¿no? Por eso eh, que cuando pasa o cuando uno no tiene esa agua en los acuíferos, pues al comprar te va a salir mucho más caro, ¿no? Por eso es importante la gestión que se pueda realizar, ¿no? En este caso, el impacto económico directo, pues se tiene pues el diagnóstico hídrico, como ya lo mencionaba. Diseño participativo, en donde se busca que todos participemos y podemos llevarnos un recuerdo grato en sí, ¿no? La ejecución y captación es ya cuando se realice, pues, los trabajos de, ¿no? La fase operativa del proyecto, está en el mantenimiento, de movimiento de tierra, sí, y también la instalación de tuberías en tal sentido, ¿no? Y esto se puede implicar a través de geomembranas, ¿no? La sostenibilidad también lo mencionaba, para nosotros ser exitosos debemos tener que nuestro trabajo pues sea sostenible a través ¿de qué es esto? Pues del mantenimiento de los sistemas puedan fallar, ¿no? Estudios, algunos casos que hayan presentado, se haya tenido, por ejemplo, la restauración de canales antiguos para alimentar la capital más seca del mundo, ¿no? Cómo se ha podido eh, llegar en esto para ser más precisos, ¿no? La restauración de canales antiguos para alimentar la capital de más seca del mundo es el aumento de recargas de acuíferos, suministros en mesas de estiaje crítico, ¿no? Todo esto está enmarcado dentro de qué? Hablar de siembra y cosecha de agua. Hay normativas que debemos de cumplir y tener en cuenta para poder ser certeros, ¿no? El rol del Estado es vital porque esto te puede apoyar con incentivos y también leyes de protección de cabeceras de cuenca, ¿no? Es importante tener en cuenta la legislación, ¿no? La participación comunitaria. Las comunidades conocen su territorio mejor que nadie y esta es emprendimiento igual a sostenibilidad, ¿no? Pero todo esto también hay limitaciones a tener en cuenta, como el financiamiento. Nosotros podemos s- diseñar un expediente de tal manera está al momento de la entrega, ¿no? Es importante tener en cuenta en este aspecto, ¿no? La parte que nosotros tanto pregonamos, debemos de exhibirla para poder nosotros tener en cuenta cómo o qué consecuencias nos limitan a ser rentables, ¿no? Las técnicas también muchas veces se necesita de una parte de hidráulica que nos pueda generar tantas fuerzas como técnicas, ¿no? La parte de la variabilidad climática es ya a tener en cuenta siempre, ¿no? Es en sí esencial. La siembra y cosecha de agua es una solución necesaria ante la crisis global, ¿no? Clave para la supervivencia climática rural y también requiere compromiso monitoreal entre Estado, ONG y pueblo, ¿no?
Hemos llegado a la parte final. Creo que hemos sido muy claros en lo que es el tema siembra y cosecha de agua. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, nosotros gustosos de estar respondiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.